Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, voy a hacer la presentación de la próxima disertante, que ya un poco informalmente se estuvo presentando. Nos estamos refiriendo a Esther Trozo. Es doctora en educación especializada en pedagogía teatral, profesora de teatro, profesora de lengua y literatura, consejera superior en la Universidad Nacional de Cuyo en el periodo 2019-2021, profesora titular de las cátedras de enseñanza, aprendizaje del teatro y práctica de la enseñanza del teatro, desde el 1990 hasta el 2019, en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo, ¿será? De Cuyo. Claro. Ujú. Hoy disertará eh, con la temática referida a didáctica del teatro. Así que le damos la bienvenida y, eh, y agradecemos mucho su presencia aquí en este espacio, Esther. Yo, primero que nada, agradezco que ustedes me hayan convocado, los felicito, tanto a María como a vos, porque uno puede quedarse muy tranquilo y cómodo en la oficina, ¿no? Y elegir eso, o puede pensar de verdad con compromiso en la gente y hacer estas locuras que están haciendo ustedes. Así que, Muy amable, muy amable. también quiero mandarle un abrazo especial al Nodo Dramatiza de Río Negro, que son trabajadores, empujan, sueñan, luchan y cada vez tienen más habilidad para estar unidos, aunque estén lejos, porque ustedes tienen una gran problemática con las distancias. Sí, es También cierto. a la Universidad de Río Negro, sede Bariloche, donde voy mucho a trabajar, y también a un profesorado de teatro, que es pequeñito y me encantaría ir a conocer, que está en Río Colorado, que de Es cierto. casualidad me comuniqué con ellos y que me da una gran ternura el esfuerzo que están haciendo y que creo que tienen que crecer y avanzar. Bien, después de estos saludos cariñosos, ¿cómo voy a trabajar, gente, que no los veo? Bueno, primero que nada, les pido a todos que tengan un papel y una virome o un lápiz, porque vamos a dejar algunas huellas. Y después le pido que activen lo que nosotros tenemos y compartimos, que es la capacidad de ficcionalizar, de imaginar, de construir otros mundos posibles. Nosotros en este momento tenemos como circunstancia dada, los teatreros sabemos que es parte de la estructura dramática, y que se hace frente a las circunstancias dadas, acciones transformadoras. Bien, nuestras acciones transformadoras van a ser que lo mismo vamos a jugar aunque yo no los vea, y que ustedes van a disfrutar aunque estén en soledad con ustedes mismos. Y eso está bueno. ¿De qué vamos a hablar? De didáctica del teatro. Y si yo pudiera en este momento hacer una síntesis de qué vamos a hablar si queremos ser embudo o puente. Porque hay didácticas embudo y didácticas puente, ¿no? Bien, vamos a hacer nuestra primera actividad. Imaginemos que vienen extraterrestres, pero de un mundo maravilloso. Nadie se enferma, nadie se hace viejo, nadie se muere, no hay que trabajar, la comida sale de los árboles y uno la cosecha donde quiere. Es un mundo ideal, donde toda la gente es feliz y disfruta. Y este es el ejercicio. Con el papel y el lápiz que tienen, los extraterrestres, para seleccionar a quién de nosotros se van a llevar, nos piden una oración, ojito, no se pase, una oración en la que expresemos cuál es nuestro propósito de vida, qué es lo que más nos interesa y lo que más nos significa en la vida, en una oración. Y no sean mentirosos, cosas que sean de verdad. Miren que los extraterrestres tienen mucha habilidad para seleccionar. Tómense un minuto y escríbanlo.
Era una sola oración, así que ya están terminando. Yo les pido por favor que relean esa oración y piensen si dice algo bueno de ustedes, algo en serio bueno de ustedes. ¿Sí? Bien, con eso bueno de cada uno, con eso que uno siente que lo hace fuerte, que le da sentido, con eso hay que entrar al aula cada vez que uno va a dar clase. Porque si entro triste, enojado, frustrado, esa es la energía que comparto con el grupo. Y ya empezamos a hablar de didáctica. Mi primer ejercicio didáctico es ordenar mi energía antes de entrar al aula. Y ustedes me dirán, sí, Esther, pero ojalá lo sepa eso el de matemática, el de lengua, el de inglés. Sí, ojalá lo sepan todos los educadores, porque el modo en el que uno inicia la clase, el modo en el que uno construye el vínculo pedagógico, es el primer acto didáctico importantísimo, porque es el que hace que el otro, que el que va a aprender, se predisponga a aprender. Porque enseñar es la mitad de un proceso. Ustedes, yo, podemos hacer esa mitad, enseñar, pero la otra mitad, la que completa este acto para que tenga sentido, es aprender. Y esa, por más que yo me mate enseñando, si el otro no pone el deseo, la voluntad de aprender, no ocurre. Y si el otro no aprende, mi acto de enseñar no tiene sentido. Cuando un profesor dice, oh, yo terminé el programa, se llevaron la materia casi todos porque son un desastre, pero yo cumplí con todo. ¿Con qué cumpliste? Es como si tuvieras una empresa y me dijeras, mira, la empresa se fundió, pero la mantuve limpia, tengo todos los papeles en orden. ¿Qué sentido tendría? Si los otros no aprenden, mi didáctica no está funcionando. Esto, que para los teatreros es común, porque siempre trabajamos cuidando el clima y el vínculo pedagógico, hasta que no lo dijeron los de las neurociencias, que dicen que tenemos neuronas espejo y que entonces lo que está haciendo el profesor que está frente a los alumnos provoca en la mente de los alumnos la activación de determinadas neuronas que se parecen a las neuronas que ha activado su profesor. O si no me lo dice Gardner cuando me habla de las inteligencias múltiples y me dice que lo intrapersonal y lo interpersonal tiene mucho que ver en los procesos de aprendizaje. O me lo dice Vygotsky cuando me dice, miren, es tan importante lo que enseña el maestro que lo que se interenseñan entre los alumnos, porque el aprendizaje es un acto social. O lo que me dice Goleman cuando me habla de la inteligencia emocional y del peso que la inteligencia emocional tiene en la construcción de conocimiento. Bien, entonces, hemos iniciado esta idea de didáctica, hemos elegido, me parece, no ser embudo, ser puente, y hemos tomado conciencia de que el modo en el que entro y construyo mi primer vínculo cada día va a tener que ver con la calidad de lo que pase el resto del tiempo que esté frente a ese grupo. Bueno, muy bien. Si yo estuviera con ustedes, me preguntaría, supónganse que ustedes me han leído las cosas que han puesto, supónganse que estamos con alumnos y hemos hecho este mismo ejercicio de los extraterrestres. Yo les preguntaría, bueno, dale, contame, ¿por qué te parece que decirle eso es importante a los extraterrestres? Y decime, ¿y eso que decís, de verdad es lo más importante de tu vida? En ningún momento diría,
Ay, mijito, te equivocaste. Si pones eso no te va a elegir ningún extraterrestre. ¿Por qué no haría eso? ¿Por qué no haría eso en teatro? Porque no existe equivocarse en teatro. Porque en teatro yo puedo hacer las cosas muchas veces de una manera, de diferentes maneras, y siempre estoy construyendo, estoy probando. No me puedo equivocar, no existe equivocarse. Existe poder profundizar esto que estoy haciendo. Otro día volveremos a jugar a que me vienen a buscar los extraterrestres y escribiré otra cosa. Y mis palabras son mi segunda decisión didáctica importante. Con las palabras se construyen mundos. Y si no, miremos lo que están haciendo los medios masivos de comunicación, cómo construyen realidades. Con palabras, yo hago que el otro se subjetive, se construya en su subjetividad de determinada manera, porque la construcción subjetiva siempre es en relación, con respecto a lo que me devuelven de mí. Entonces, las palabras que devuelven miradas constructivas ayudan a construir personas constructivas. Bien, fíjense que ayer habló Belinche y dijo muchas cosas muy importantes, muchas, muchas, muchas. Una de las cosas importantes que me encantó que dijera es que él no está de acuerdo con la mirada posmoderna de la escuela, que dice que la escuela solo es un aparato de reproducción del modelo hegemónico de poder. Es verdad que el sistema tiene un montón de cosas que tienden a que la creatividad, la diversidad, la libertad no sean lo más obvio. Pero también es cierto que la escuela es un lugar de humanización, es un lugar de encuentro, es un lugar de promoción del pensamiento y es un lugar de aceptación de la diversidad. Y todo eso es muy importante que sea la escuela. Bien, suelen decir que los de teatro son medios raros con la didáctica. Sí, son medios raros porque nunca empiezan explicando, empiezan haciendo un jueguito ahí y después no sé si explican, si no explican. A estas didácticas que llamamos alternativas, no solo porque damos vuelta el modo de trabajar una clase, sino porque damos vuelta la mirada del sistema hacia la clase, porque el sistema dice que hay que quedarse quieto y nosotros nos movemos. El sistema dice que las cosas tienen un lugar en la escuela y nosotros corremos los bancos. La escuela dice que el que sabe es el profe, que los chicos tienen que estar en silencio y nosotros decimos, vamos, hablen, a ver, ¿y qué pensás vos? ¿Y qué pensás vos? La escuela dice que el que sabe es el maestro y en teatro los chicos nos sorprenden con saberes de cosas e imaginaciones que a nosotros ni se nos habían ocurrido. Bien, a estas didácticas, que a veces no son solo del teatro, hay profes de lengua, de artes visuales, de música, de matemáticas, que se les ocurren estos modos alternativos de didáctica. Estas didácticas se las llama emergentes. ¿Por qué emergentes? Porque no nacen institucionalmente del sistema, sino que nacen de una persona, de un grupo de personas, de un equipo disciplinario o interdisciplinario, nacen de la voluntad de enseñar mejor de algunas personas. Bien, teatro tiene una didáctica emergente. Ya dijimos que hay dos cosas muy importantes. Una, que construimos vínculos y clima. Otra, que cuidamos las palabras y que intentamos no decir lo que no, sino decir lo que sí. Pero bueno, muy bien. Otra cosa interesante que dijo Belinche es, al arte siempre le cuesta epistemológicamente decir qué enseña. Y después de explicar muchas cosas, llegó a esta conclusión. El arte, el aporte fundamental que le hace a la escuela
es desarrollar pensamiento simbólico. Esa es la tarea fundamental de la educación artística. ¿Cómo lo hace el teatro? ¿Cuáles son los contenidos de los que yo me valgo para enseñar? ¿Y desde dónde parto? Porque hay muchas miradas distintas. Hay gente que piensa que hace teatro en la escuela porque monta una obra de teatro. Y no, esa persona está montando una obra de teatro. No enseña teatro en la escuela. Hay otros que trabajan autores dramáticos importantes. Esas personas son muy importantes, pero enseñan literatura. Hay otros profes que para preparar un encuentro de alumnos, un fogón, una fiesta de la primavera, juegan a dramatizar. Está buenísimo, son expertos en juego, pero no están enseñando teatro en la escuela. Y tampoco enseña teatro un profesor o un psicólogo que dice, bueno, este problemita, a ver, lo vamos a dramatizar, a ver si lo vemos mejor. Este chico difícil, también valiosísimo, pero no es enseñar teatro en la escuela. Yo enseño teatro en la escuela cuando alfabetizo estéticamente a través de los elementos de la estructura dramática que me ayudan a poder leer los múltiples textos del mundo, porque no solo puedo entender mejor una obra de teatro, entiendo mejor la gestualidad de las personas, entiendo mejor la distribución en el espacio de las personas y de los objetos, entiendo mejor los silencios, entiendo mejor las miradas, entiendo mejor el modo de provocar y de salir de los conflictos, entiendo mejor cómo se trabaja un conflicto. Todo eso lo aprendo en la medida que mi profesor de teatro pueda manejar los elementos de la estructura dramática para ir trabajando conmigo. Pero imagínense, eso no quiere decir que en el jardín de infantes, o en primer grado, o en segundo, a mí me va a preocupar que sepan que los elementos de la estructura dramática son sujeto, entorno, acción, conflicto, historia. No, no me va a preocupar eso. Eso lo tengo que saber yo, que soy el que enseña. ¿Qué me va a preocupar con los chicos pequeños? ¿Cuál es la didáctica básica de los niños pequeños? Jugar con ellos. Y estoy diciendo con ellos. El juego dramático se diferencia del juego teatral en que en el juego dramático yo, el adulto, está involucrado. Somos la pata con los patitos y yo soy un patito o la pata. Somos los lobos y las caperucitas y yo soy también un lobo o una caperucita. No para enseñarle un modelo, no decir, nenés, el lobo se hace así. No, me meto en el juego como uno más y juego. A los 7, 8 años, solo ellos me empujan, me sacan afuera, me quieren mostrar. Han dejado de necesitar el juego dramático y han empezado, por intuición, por crecimiento, por evolución del pensamiento, a disfrutar del juego teatral, que quiere decir que unos producen y otros miran el producto de sus compañeros. Y entonces yo empiezo desde chico a hacer preguntas simples. No decir, bueno, están presentes los elementos de la estructura dramática, a ver, nómbrenlos. No es así. Empiezo a decir, che, ¿cómo les parece que usaron el espacio? Miren, tenían de acá hasta acá. ¿Lo usaron todo? Ah, se pusieron cerquita. ¿Y estaba bueno o no que se pusieran cerquita? Sí, dice uno, estaba bueno porque era una cosa que estaban armando en secreto porque le iban a robar a otro. Bien, bien, ese espacio
usado así, tenía un sentido, que todo el resto del espacio estuviera vacío, me decía algo, me decía que era importante que ellos estuvieran cerquita. A los 6, 7 años, a la tercera vez que charlamos de estas cosas, ya no necesito ni preguntarlo, ya los chicos empiezan a decirme qué es un rol y qué es un personaje. Otra cosa que tengo que ir entendiendo. Aunque sean pequeños, yo siempre hablo de personajes. ¿Por qué? Y porque la seño, cuando les cuenta cuentos, le dice los personajes del cuento. Entonces, que yo diga, no, pero en teatro eso no, es diferente, rol, personaje. No tiene sentido. Los niños pequeños hacen roles. Los niños en la escuela, en general, hacen roles. El rol es yo, como soy, juego a ser médico, verdulero, extraterrestre, perrito, pero soy yo. Construir un personaje implica un distanciamiento de mí, un distanciamiento del yo, que requiere otra madurez, que requiere una construcción psicológica, de una psicología diferente a la mía. Si yo estoy en plena construcción de mí, porque tengo 12 años, no me pidan que me aleje de mí y construya un no yo, que es un personaje, porque no es saludable. Y si no, lean las autobiografías de personas que han sido actores desde muy niños y cómo cuentan el dolor y todo lo que les costó humanamente esa realidad. Cuando una maestra me dice, ay, mira, esta nena, no sabes, llora, es divina, llora, o le decía algo así, ya llora. Esa nena está necesitando apoyo del gabinete psicopedagógico, me parece, no es una buena actriz. No tengo como didáctica, no tengo que buscar talentos, ni dotes especiales, ni niños que lloran bien, se ríen bien, o que son muy payasos, por decirlo de alguna manera. No, tengo que trabajar con todos, porque no estoy buscando talentos. No estoy en mi taller personal de formación de futuros actores, estoy en la escuela. Y en la escuela, si tengo 38, mi didáctica es igual para los 38. Bien, ¿cómo sigo? ¿Qué pasa con los más grandes? Y cada vez me van a empujar más, si yo de verdad los estoy educando en un modo en el que ellos cada vez tienen más seguridad en sí mismos, cada vez comprenden más cómo hay que hacer y qué hay que hacer y para qué sirve hacerlo así, ellos cada vez me van a empujar un poco más y van a tratar de hacer cosas más diferentes, más nuevas, y fíjense que es tan importante que yo tenga actitud lúdica, tan importante como que tenga actitud reflexiva. Si no equilibro las dos cosas, mis clases no dejan de ser un show. Y a mí no me pagan en la escuela para que yo haga un show, salvo que me contraten para hacer un show, que es otra cosa, no es dar clase. No me tengo que confundir. Y eso tampoco quiere decir que yo no pueda entrar a la clase con un títere, que salude a los chicos, que juegue un ratito con ellos y después arranco la clase. Eso está buenísimo. ¿Qué es actitud lúdica? No digo juegos, digo actitud lúdica. ¿Por qué no es lo mismo? Porque es muy preocupante que muchos profesores o personas que enseñan teatro, a lo mejor con diferentes formaciones, crean que porque se han comprado un libro con un listado de juegos, tienen resuelta su didáctica. Jugar no es suficiente. Actitud lúdica, actitud implica un modo de ser, de hacer y de concebir al otro. Eso es una actitud.
un modo de ser, de hacer y de concebir al otro. La actitud lúdica es la que me permite sorprenderme con lo diferente, aunque lo diferente sea alguien que no entendió la consigna y que está haciendo algo que no era lo esperado para nada. Actitud lúdica es no enojarme cuando el otro dice, no, 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 no me gusta, no lo voy a hacer, me voy a quedar acá. No, 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 no. Actitud lúdica es, me río, me pongo cerca y digo, vos no, 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 bueno, yo tampoco. Y juego, y eso se afloja rápidamente. Cuando yo no cargo de cosa densa y seria algunas situaciones tranquilamente conflictivas, no estoy diciendo un conflicto feroz, pero estas cosas de chicos pasan rápidamente. Y la actitud reflexiva es tener conciencia de que mi clase no puede ser solamente el juego que propuse, es para qué lo propuse, qué hago con ese juego, cómo provoco pensamiento con él, cómo estoy enseñando a leer el mundo a partir de ese juego, qué le estoy planteando a mis alumnos. Y una didáctica siempre tiene que ver con una planificación. Y hubo un tiempo bastante gracioso en el que uno hasta compraba las planificaciones. Todavía recuerdo el nombre de las editoriales y capaz que todavía venden planificaciones. Qué locura, ¿no? Pensar. Es como si alguien me vendiera qué hay que hacer cuando uno está enamorado. Y entonces uno ya lo tiene comprado, cada vez que se enamora hace eso y todo va bien. Es muy loco. ¿Por qué hoy? No es hoy, hace bastante tiempo. Nos lo dijo el filósofo Edgar Morin en el año 2000, cuando le pidieron que nos orientara qué mirar en la escuela del futuro, y él escribió un libro para eso, ¿no? El de 7 pilares para bla, 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 la escuela del futuro. Nos decía, la escuela del futuro está atravesada por el pensamiento complejo, por la realidad compleja, por los vínculos complejos. La palabra complejidad viene del latín y quiere decir trenzado. Quiere decir que hay muchos hilos que se entremezclan. Eso quiere decir complejo. Y si nosotros miramos la escuela de hoy, es una escuela en la que muchos hilos se trenzan, se complejizan. Yo ya no puedo mirar así todo fácil y decir, bueno, yo ya hice para primer año, hice esta planificación, tengo 5 primer años, 3 en esta escuela, 2 en otra, voy a hacer esto. Porque cada uno de esos primer años es un contexto de realidad diferente. Otra de las necesidades de una didáctica es que sea situada. Situada quiere decir que me pregunte, ¿para quién estoy preparando esto? ¿Qué, qué, qué le pasa a este grupo? ¿Cómo es? ¿Qué necesita? ¿Qué le interesa? ¿Qué lo divierte? ¿Qué lo angustia? Y tenerlo en cuenta. Y fijarme que hay juegos, ejercicios, cuentos, propuestas hermosos para un grupo y no útiles para otro grupo. Que mi didáctica sea situada es muy, muy, muy importante. ¿Qué más tengo que pensar? Bien, que si nada es lineal, que si todo es complejo, tampoco mis preguntas pueden ser tan lineales. Conozco profesores que terminan los ejercicios y preguntan, ¿les gustó? ¿Cómo se sintieron? Bueno, está bueno que digan si les gustó y cómo se sintieron, pero no ha pasado de lo mínimo afectivo. No ha llegado a reflexionar sobre nada.
cosas puedo preguntar. Y tengo que preguntar sobre cada elemento, cómo fue usado, qué les pareció esta construcción del rol. ¿La sostuvo desde el principio al final? ¿O un ratito se olvidó que era el verdulero y habló como Juancito y después siguió siendo el verdulero? ¿Cómo plantearon las circunstancias dadas? ¿Y las sostuvieron o se olvidaron? Acá en un rato había una mesa y una puerta y después pasaron caminando por ese mismo lugar. No lo sostuvieron. ¿Qué pasó? El conflicto. Bien, ¿qué tipo de conflicto es? ¿Por qué es un conflicto? ¿Cuáles son las fuerzas que están en oposición? ¿Hay más de una fuerza en oposición? Hay muchas. ¿Hay más de un conflicto en esto que me están mostrando? ¿Cuáles hay? ¿Cuál sería el más importante? ¿Cómo podría resolver este conflicto? La resolución que propuso el grupo, ¿les pareció buena? ¿Quién propone otras alternativas de resolución? Tengo un buen rato de diálogo con los alumnos. Tampoco sirve que yo diga, bueno, listo los juegos, ahora escriban lo que entendieron. La riqueza de lo que producen mis alumnos está absolutamente vinculada a la riqueza de mis propuestas. Y en eso también hablemos de una didáctica de lo que hay y de una didáctica de lo que podría haber. También hay profesores que dicen, todo el tiempo dramatizan lo mismo. Robos, policía, muertos, drogados, borrachos, me tienen cansado. ¿Y vos qué le trajiste para alimentar su pensamiento simbólico? Ellos te traen lo que tienen, lo que ven, lo que hay en su entorno y en su contexto. ¿Quién tiene la obligación, la tarea de ampliarles el mundo? De venir con canciones, con poemas, con cuentos, con chistes, con anécdotas de la vida personal. ¿Quién? El profe. No se les amplía el mundo por ósmosis. Decir, bueno, yo estoy parado acá, caramba. No, no basta con que estés parado ahí. Tenés que compartir todo tu mundo de imaginación, jugar, disfrutar tu clase. Si vos sufrís la clase, los pibes sufren la clase. Si vos disfrutas la clase, los alumnos disfrutan la clase también, ¿no? Miren, por ejemplo, un grupo, 12 años, una escuela urbana, están terminando el último grado de primaria. La consigna del profe la voy a leer tal cual. Han quedado encerrados en un lugar y tienen que lograr salir. Es importante que hagan que el público comprenda dónde están. Bueno, los agrupa de a 5 y los chicos arman lo suyo y empiezan a mostrar. Un grupo estaba en un ascensor, el otro grupo estaba en una mina, el otro grupo era un terremoto, se había caído todo y estaban abajo de los escombros. Y un grupo, 3 varones y 2 nenas, se tiran al piso, se hacen un ovillito y empiezan solo a hacer ruiditos tales como hacen eso, se mueven poquito y al último empiezan a empujar, 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 salen y hacen ¡guau! ¡Guau! Los compañeros se quedaron muy desconcertados. Cuando el profesor empezó a preguntar qué vieron, porque lo primero que pregunta es ¿qué vieron? Algunos dijeron, no sé, bebés que estaban encerrados, bebés que tenían miedo, ruidos raros. Miren que era bastante significativo dónde estaban. Bueno, costó un rato
Hasta que un niño dijo, no, ¿sabe lo que pasa, profesora? Que eran extraterrestres. Los extraterrestres habían venido, habían inseminado a unas mujeres y estos eran extraterrestres que no sabían nacer. Y entonces les costó empujar hasta que nacieron. Cuando el chico dijo eso, los pibes que habían hecho la dramatización se miraron entre ellos y uno dijo, sí, éramos extraterrestres, y se miraban y se reían. Evidentemente, lo de extraterrestres no se les había pasado por la cabeza, pero les había parecido tan genial lo que había inventado el compañero, que a partir de ahí se armó una clase maravillosa, porque todos empezaron a inventar extraterrestres que estaban siendo gestados por mujeres, las cosas que pensaban esos extraterrestres, lo que le pasaba a las mujeres. ¿Había pensado el profesor en eso con esta consigna que dio? ¿Era la clase que había preparado? Pero fue inteligente. ¿De qué hubiera servido que su gran preocupación didáctica dijera, oh, me estoy separando de la planificación de mi clase de hoy, debo regresar y decirle a los chicos, bueno, listo con lo de los extraterrestres, vamos con el próximo ejercicio, chicos. Ahora se dividen de a 4 y le da otra consigna. ¡Qué pena! La didáctica de la oportunidad es la didáctica del buen profesor de teatro, que nunca sabe si su planificación se va a quedar quieta ahí o si va a aparecer algo tan valioso, tan importante, que lo tiene que tomar y dejar que siga creciendo. Ah, bueno, Esther, estás diciendo entonces que no importa lo que yo haya planificado y que cualquier cosa que se les ocurra a los chicos. No estoy diciendo eso. Vos tenés que tratar de que tu planificación sea tu guía para que no te pierdas en el bosque de la realidad del aula, pero que sí aproveches cuando aparece algo que promueve el entusiasmo y el interés de todos los chicos, y que vos ves que la clase florece, se ilumina, y entonces tu planificación pasa a un segundo plano. Ya no es lo más importante que vos tenés para hacer. Ya lo más importante es poder trabajar con esos chicos. Bien, ya abrí la clase, ya di consignas, ya pregunté, ya entre todos reflexionamos. Mis preguntas siempre tienen que ser constructivas. No digo, bueno, ¿qué opinan del trabajo de los compañeros? Porque los chicos tienden a decir lo que no han hecho bien los compañeros. Entonces mi pregunta tiene que ser, a ver, ya, un logro que hayan visto en el trabajo de los compañeros. ¿Cuál? Uno en el uso del espacio. A ver, uno en la construcción de los roles. Bien. A ver, uno en sostener la historia. ¿Qué más? Y promover, no son tontos los alumnos, solos van repasando, cuando escuchan los logros, van repasando los no logros para poder arreglarlos para la próxima. En general, no hace falta que señale las dificultades. Después, al propio grupo le pregunto, si ustedes tuvieran que ajustar este trabajo para una muestra, ¿en qué lo ajustarían? A ver. Y ahí estamos hablando de qué cosas harían mejor, pero nunca hablé de los errores, nunca dije lo que está mal, sino que en teatro uno construye, construye, construye. Desde el primer momento construye, no se equivoca, está en proceso de construcción, sigue adelante, construye más. No es cualquier cosa esta actitud, es fundamental, porque
también tenemos alumnos que tienen teatro en un grado y eran divertidos, entretenidos, pasan al grado siguiente y no quieren hacer teatro. Y uno dice, pero qué raro, a principio del año que viene, que el año pasado a él le gustaba. Y si uno investiga un poco, tiene que ver con qué percibe él de sí mismo como persona que hace teatro. ¿Y quién construyó esa mirada? Y a veces el grupo de compañeros, pero ¿quién tiene que cuidar que el grupo de compañeros no haga eso? El profe. El profe tiene que estar atento. El profe es un gran lector del texto de aula. No puede distraerse con un grupo y los demás se están matando, están jugando al ajedrez, están haciendo cualquier otra cosa. No puede hacer eso un profesor. Tiene que estar siempre atento a todo. Siempre tienen que estar todos ocupados en algo. La dinámica de la clase tiene que ser ágil, y contenedora. El alumno que se aburre hace una picardía, porque está sano, y los pibes sanos hacen picardía cuando están aburridos. Entonces, no pensemos que se portan re mal cuando yo estoy atendiendo a un grupo. Es que tenés que estar atendiendo a un grupo, pero estos tienen que estar ocupados en algo y saber que ya nomás los vas a atender a ellos también. Tenés que ser un gran gestionador del tiempo de tu clase, porque de una semana a la otra, si esta clase solo la usamos en mostrar lo que habíamos armado y no reflexionamos sobre eso, y no registramos nada, para la semana que viene, con todo lo que los chicos han vivido, chao, se voló. Tengo que pensar en cómo distribuyo el tiempo para tener un tiempo de muestra, para tener un tiempo de reflexión y que no se termine ahí, para tener un tiempo de construcción de huellas. Hay un chiste que entre los profes de teatro circula mucho, que es el de dejar huella, porque el chiste es el siguiente. Si el niño llega un día a la casa y le preguntan, ¿qué hiciste en música? Dice, canté. ¿Qué hiciste en plástica? Pintamos, estuvo re bueno. ¿Qué hiciste en teatro? Nada, jugamos. Es grave para nosotros. Es verdad que somos juguetones, pero también es verdad que aprenden cosas. Y el ir dejando huella para un espacio de saberes que no ha sido habitual en la escuela. No tiene la culpa mi directora de creer que lo que a mí me toca son los actos, porque para eso tengo profesor de teatro. No, los actos le tocan a todos los docentes. Que a mí me toque alguno, está bueno. Que yo ayude a un compañero cuando le toque otro, está bueno, pero no me tocan todos los actos, en absoluto. No es un contenido de teatro. Ni tampoco es, mira, a ella dale el B, porque ahí están los peores, los más terribles, y viste que en teatro se amansan. No soy un amansador de alumnos, soy un profesor de teatro. Y entonces, el dejar huella, la huella empieza por, pongo la fecha, escribo la consigna de la actividad que me dio el profe, escribo algo que hicimos con mi grupo y me gustó, y escribo algo individual que me parece que yo aprendí. Media página, pero no se imaginan qué huella valiosa, porque también muchas veces yo trabajo con supervisores que me dicen, oye, Esther, te juro que lo hago con buena voluntad, pero no sé qué mirar. Es un lío la clase de teatro. Corren, juegan, van, vienen, se ríen, porque no saben qué es lo que estoy haciendo. Si ellos pudieran ver la huella y ver qué cosas va valorando el propio chico como aprendizaje, puede empezar a construir su mirada de supervisora para ver qué tiene que mirar cuando mira una clase. El sistema educativo
no ha estado preparado para recibirnos. Nosotros tenemos una didáctica, como dijimos al principio, que irrumpe en un modelo que ya estaba instalado, que era el que más se usaba, que es un modelo explicativo, un modelo donde todo se queda bastante quieto. Piensen que todavía hay docentes que durante los 45 minutos de clase, no digo de teatro, digo docentes, pasan diapositivas, pasan algo visual y se lo van leyendo a los alumnos, como si los alumnos no supieran leer. Y esa es la clase. Imagínense la diferencia entre esa mirada didáctica y lo que nosotros proponemos, que es no quedarnos quietos, que es otorgar la palabra, que es el valor de lo sonoro más allá de la música, porque no, lo sonoro no es solo música, ¿no? Las onomatopeyas son muy importantes en teatro y nosotros las usamos mucho porque los gestos y las onomatopeyas a veces tienen una densidad más valiosa que los textos, ¿no? Y la economía en los textos es un tema que uno tiene que negociar con el profe de lengua y de literatura, y no porque no sepa, sabe otras cosas. El profe de lengua y literatura pone en primer plano la lengua y la literatura, la palabra sonora, hermosa, conmovedora, diferente, sugestiva, pero la palabra es su herramienta básica. Por eso, en general, cuando un profesor de literatura pone una obra con alumnos, lo que hace es elegir una obra de autor, elegir unos chicos que den los personajes y monta la obra. Y está bueno, está trabajando una dramaturgia de autor. Pero en nuestra didáctica, cuando queremos hacer una muestra, si es con los más pequeños, yo les pediría que sea una clase pública, no una muestra con ensayos. En la escuela no hay que estar ensayando, el ensayo es algo rutinario, aburrido, poco valioso. Reiterar el juego es otra cosa diferente. ¿Qué significa? ¿Cuál es esa diferencia? Por ejemplo, yo con Jardín de Infantes voy a montar la historia de los tres chanchitos, el lobo que le soplaba la casita. No puedo elegir 3 niños y un lobo. Voy a trabajar con los 26 chicos. Bueno, voy a hacer grupos de chanchitos y grupos de lobos. Y voy a jugar a que los chanchitos hacen una casita muy débil, otra un poco menos débil, otra no, y que los lobos soplan una, soplan otra, soplan otra. ¿Qué pasa si en la clase que viene faltan 3 clases para la muestra? ¿Qué pasa si en la clase que viene Pepito, que era chanchito, quiere ser lobo? No pasa nada, no pasa nada. Se mezclan chanchitos y lobos. Cuando llega el día de la muestra, no existe un niño que tenga miedo de equivocarse o de olvidarse. No existe un niño que se sienta frustrado porque no lo eligieron para salir o lo vistieron de árbol y tiene que estar quieto como árbol. No, porque todos están reiterando el juego, un juego re lindo que era jugar a los chanchitos y a los lobos. Eso con los más chiquitos. Y con los más grandes, llegar a la creación colectiva o a la adaptación de textos, que pueden ser cuentos, que pueden ser poemas, que pueden ser textos de autor. Yo escribo teatro, no me pasa nada cuando alguien toma lo que escribo y lo rearma y lo reconstruye, porque el teatro es así. El texto dramático, que es literatura, está al servicio del texto espectacular, que es teatro. Son 2 textos diferentes y el texto dramático se transforma, se enriquece,
se encarna en los actores. Y entonces, si le permitimos a los chicos decir en escena las cosas que ellos quieren decir, estamos de verdad trabajando por su educación, por su subjetividad en construcción, por su búsqueda de su propio camino, de hacerse persona. Y es mucho más valioso, y no se tiene que enojar la profe de literatura porque no elegía Lorca, no elegía Casona, porque son dos universos maravillosamente valiosos los dos, pero que apuntan a cosas diferentes. La didáctica del teatro apunta al desarrollo del pensamiento simbólico, como nos enseñó Pelinche ayer. Fíjense qué interesante. Él hizo una diferencia entre signo y símbolo, que en teatro es muy importante que lo entendamos. Miren, cuando una maestra, con todo el amor y la buena voluntad, arma un acto, y entonces como tiene por ahí una maceta linda con una plantita, la pone en el escenario. Y también como le quedó un afiche precioso de la otra vez con unas banderas, lo pone en el escenario. Y va llenando el escenario, lo va adornando al escenario. Son como signos arbitrarios de adornar el escenario, pero no son escenografía teatral. La escenografía teatral es más teatral en la medida en que menos diga y más sugiera. Los lobitos solo tendrían orejitas y colitas, no enormes trajes peludos en pleno diciembre. Porque mientras menos digo y más sugiero, más provoco el desarrollo del pensamiento simbólico. Esta cantidad de cosas que adornan serían signos. La diferencia entre signo y símbolo es que el signo es arbitrario, no representa una idea unívoca. En cambio, el símbolo, nosotros sabemos que hay algo social que lo carga, que le da sentido, y que inclusive tiene que ver con los contextos. Lo que simboliza en un lugar, por ahí no simboliza en otro lugar. Y también el profe tiene que estar atento a lo que simboliza para los chicos, no a poner las cosas que a él lo emocionan, porque son los símbolos que a él le recuerdan. No, si no, los chicos no están trabajando para él, están trabajando para ellos, para su autoconstrucción. Todo eso es didáctica del teatro. Es mucho de trabajo del profe consigo mismo. Es mucho del trabajo de saber teatro, disfrutar teatro. No puede haber un profesor que piense una didáctica del teatro y no vaya a ver obras de teatro. ¿De qué va a hablar con sus alumnos? Un profesor que lea obras de teatro. Un profesor que piense y dialogue con otros profesores de teatro y se pregunten entre todos cómo, por qué, cuándo, de qué manera, cómo te fue a vos con esto, qué te pasó con este grupo, conoces aquella escuela. Todo eso me construye como profe de teatro. Por lo tanto, tengo que saber teatro, tengo que saber pedagogía, tengo que saber psicología del desarrollo, para no meter la pata, para no hacer con chicos de 7 años cosas que debería hacer con otros de 15, para seleccionar los textos. No puedo llevar el texto porque me gusta a mí,
tengo que saber seleccionar textos según la edad de los alumnos, porque hay temáticas que se tratan de diferente manera según las edades, porque tengo que estar también al tanto de qué está pasando en la mente de los chicos de hoy, que no son iguales a mí, que viven otra realidad y que hacen las cosas de otra manera. Todas esas cosas son importantes que la piense y son parte de mi didáctica, porque la didáctica tiene un componente profundamente ético también, ¿no? Y por supuesto, en teatro, un componente estético también. Tengo que estar, y estético no es bonito. ¿Qué es estético? ¿A qué apunta esa palabra tan rara que ha tenido que ver con tantas cosas distintas según el momento? Fíjense, estético tiene que ver con provocar lo sensible, lo que me provoca lo sensible. Hay cosas, obras pictóricas, musicales, teatrales, profundamente estéticas, que no podríamos decir que son bonitas, porque no lo son, pero sí me conmueven. Estético es lo que me conmueve, lo que apela no solo a mi mente, sino también a mi sensorialidad, a mi sensibilidad, a mis emociones, a todo mi yo. Me cambia la temperatura, me cambia la textura de la piel. Eso es emoción estética. Y para vivir emoción estética, me tienen que ayudar y preparar en la escuela. Porque si me abandonan en mi mundo pequeño, me quedo ahí, en ese mundo pequeño, y no puedo ir más allá, no puedo ver más allá. Yo había elegido para ustedes, fíjense, uno cree que el tema de estas didácticas emergentes es un tema novedoso, es un tema del hoy. Pero miren, seleccioné dos cosas. A ver, esto es de Marco de Nevi. Marco de Nevi, estamos hablando de mucho tiempo atrás, ¿no? Se llama Retrato de un maestro y dice: no faltaba clase donde Nielsen no matizara su cátedra de zoología con alguna anécdota, un comentario sobre música, sobre pintura, sobre letras, sobre deporte. Una clase suya nunca, nunca era igual a otra clase suya. Cada una de ellas tenía no sé qué de nuevo. Miren, estamos hablando de más de 50 años atrás. Y escuchen de Juvenilia, de Miguel Cané, hablando de un director. Jack llegaba indefectiblemente a las 9 de la mañana. Averiguaba si había faltado un profesor, y en ese caso nos preguntaba por qué parte del programa nos encontrábamos. Escuchaba todas nuestras dudas, nos explicaba lo que podía, nos hacía releer y volver a pensar entre todos en los puntos más difíciles. Fíjense cómo un buen docente no es el que arma una planificación prolijita, no es el que usa siempre los términos adecuados, es el que construye un puente hacia los otros, se preocupa por los otros, se ocupa de los otros, disfruta lo que está haciendo, se compromete con el proceso. Todo eso hace a una buena didáctica. Y tanto tendría para decirles. Yo quisiera, me dijeron que hasta las 9:30 hablara, que después escuchara preguntas. Es así, vamos a hacerlo. Fíjense que lo último que comparto con ustedes.
en el último libro que publiqué, una de las partes del libro tiene pequeños actos, textos dramatúrgicos, donde profesores de teatro cuentan brevísimas experiencias que tienen que ver con su autopercepción como profes de teatro. Esta se llama El primero y el último. Alberto está sentado en una sala de espera ante la oficina de personal de una empresa a la que fue por una entrevista de trabajo. Está muy nervioso, impecablemente vestido, traje y corbata, bien peinado, sobre sus piernas tiene una carpeta con todos los antecedentes. Repentinamente, desde la oficina, se escucha una voz impersonal que le dice: Pérez Alberto, prepárese, en un momento lo entrevistan. En ese momento se le desdibuja la realidad, se produce un flashback en el que el protagonista se remonta a su época de estudiante de secundaria. Surgen como fantasmas diferentes voces en off. El preceptor: che, inservible, vos nunca vas a llegar a nada, ¿no? Tenías que ser teatrero. El profesor de teatro: dale, vamos, el que quiere puede. En teatro, si uno se equivoca, empieza otra vez. No, con intentar no perdés nada. El preceptor: ja, ya te voy a ver en los semáforos haciendo malabares a vos. ¿Por qué no estudiás y obedeces como tu hermana? Mira, si mañana no entras con el uniforme más prolijo, no entras, ¿entendiste? El profesor de teatro: la libertad de pensar, chicos, es lo último que le pueden quitar. No tengan miedo de preguntar, no tengan vergüenza de opinar. En teatro no hay ideas tontas, todas valen, vamos, anímense. En ese momento se abre la puerta del jefe de personal y se escucha una voz que le dice con cortesía: pase, adelante, bienvenido a FedEx Sociedad Anónima, una empresa abierta al futuro. Entonces Alberto controla su respiración como le enseñó el profesor de teatro. Se pone de pie, asegurando sus pies en el piso, como hay que hacer en el escenario. Construye su mejor personaje de hombre seguro. Saluda con voz firme y entra a la entrevista. Eso recuerda este profesor de teatro de su profesor de teatro. Ha sido precioso estar con ustedes. Aunque no haya visto sus caritas, sé que han estado ahí y ahora escucho sus preguntas. Bueno, Esther, lo que te podemos asegurar es que hay un alto grado de participación, uno de los más altos que hemos tenido en el encuentro. Eso creo que a nosotros nos da una satisfacción en particular y espero que para vos también. Ahora te vamos a ir a leer algunos comentarios y también algunas preguntas que se hacen algunos de los docentes o participantes. Pero antes quería agradecerte uno más en la larga fila de agradecimientos de gente que te agradece tu participación y este momento, por darle mayor sentido todavía al encuentro y que se cumpla una de las cosas que nosotros teníamos prevista, que es comenzar este diálogo de ideas y de concepciones, y que estamos estableciendo justamente con Daniel Belinche, por ejemplo, esta cuestión de repensar el signo, el símbolo, el pensamiento simbólico, el pensamiento complejo, ¿no? Y de qué se trata cuando hablamos de esa complejidad. Es muy importante para repensar nuestra didáctica, es algo que continuamente tenemos que repensarlo, evidentemente, justamente pensando justamente en esta complejidad que vos presentabas y que todos podemos descubrir que le estamos dando clase en los diferentes niveles educativos. Así que muy importante, por lo menos en lo personal y por lo que estamos viendo en el chat para mucha gente, todo lo que estás expresando. Así que vamos a hacer alguna lectura, por lo menos desde el punto de vista más amoroso, que es los agradecimientos, las demostraciones de cariño, como Julia, que dice: Esther, te queremos mucho, gracias por todo, como Ana, que dice que siempre es un placer escucharte, que son muy enriquecedoras tus palabras, como Tina, que dice lo mismo, cuánto aprende, dice, escuchándote. Y después Silvina tiene una pregunta, es: ¿cómo hacer para que tus pares entiendan? No sé si todo lo que dijiste o alguna parte o algo muy en particular, pero bueno, te lo dejo un poco abierto a ver cómo lo interpretás vos, porque dice eso nada más. Bien,
Primero que nada, no tener la fantasía de que todos te van a entender. Y segundo, ser coherente y persistente. Y no despreciar ni desvalorizar a los otros en sus otras realidades. Porque a veces uno, sin querer, me ha pasado personalmente, en una reunión de profes, decir, ah, no me digas que se portan mal con vos, mira, conmigo no, conmigo se portan todos bien. Entonces, el otro profesor me cierra la puerta, reacciona, se incomoda, porque es como que estoy diciendo, bueno, yo sé hacer un montón de cosas que vos no. Yo creo, ¿qué cosa me ha ayudado más que nada a unirme a mis pares? La humildad, el respeto por las diferencias, porque si uno tiene todo un discurso de respeto por las diferencias, pero después le parece que el que no enseña teatro es tonto, distinto, menos valioso, también pasan cosas entre nosotros. Y después, como profesional adulto, escribir. Yo siempre les propongo, cuando armen su plan anual, argumenten por qué harían lo que hacen. No pongan salidas al patio si el tiempo está, no pongan solo eso. Argumenten por qué salir del aula tiene un valor cuando uno enseña teatro. Argumenten por qué que se escuche ruido en el aula no es un problema. Tienen que poder explicar, porque lo que hacemos es muy distinto e incomoda a mucha gente. Y también, hace mucho tiempo, cuando estaba en el secundario, un profesor de química que ni me saludaba, y si me saludaba entre dientes, un día me dijo, entro al aula después de vos y están locos. Yo les quiero enseñar química, y yo me di cuenta que si invertía los últimos 5 minutos en sentarnos, respirar hondo, tranquilizarnos, colaboraba con el profesor de química. Y era bueno también que yo pensara en él y pensara que si los dejo locos, él tiene problemas. Bueno, el sistema no ha estado preparado para recibir profes de teatro, es evidente. Y tenemos que tener paciencia, amor, humildad y capacidad para argumentar. Eso pienso. Ojalá les sirva. Muy bien. María Ángeles dice, bella, te dice directamente. Laura dice que bello también es escuchar gente que comparte su experiencia y saberes. Dramatiza, hace un planteo. Bueno, en principio, más adelante, en principio es increíble siempre el encuentro con el otro, no solo me transforma, también me completa. Estela dice que está maravilloso, que sos una maravillosa maestra, y cuánto amor transmitís en cada palabra. Andrea dice que lindo escucharte, y aquí Dramatiza hace una pregunta. Respecto a una idea que dijiste, en el teatro no existe equivocarse, y ellos acuerdan totalmente con eso. Pero ¿cómo afrontar la etapa de evaluación en términos administrativos cuando hay que poner notas? Y es que no tenés que esperar al último día para poner una nota. Claro, es un proceso. Y entonces, suponete, vamos a hacer una idea. Estoy trabajando con un 5º grado y estamos armando para una muestra, a partir de cuentos, diferentes escenas. Estamos armando con los chicos, y vamos armando y vamos probando, y entonces, no el día del examen, bastante antes, yo pongo en la pizarra los indicadores de logro. ¿Qué son los indicadores de logro? Lo que yo voy a mirar cuando tenga que ponerte nota. Y entonces hay indicadores que tienen que ver con el vínculo, voy a decir, trabaja con sus compañeros, acepta la idea de su compañero. Hay otros que tienen que ver con reconoce los elementos de la estructura dramática, utiliza todo el espacio, según lo que haya propuesto e ido trabajando con ellos, lo voy a poner en indicadores de logro. Y a mí me solía ocurrir
que el día de la evaluación nos sentábamos juntos a evaluarnos, los chicos y yo. Y ellos mismos me iban diciendo, no, profe, a mí todavía me costó esto, a mí me cuesta mucho no poner 10 a todo el mundo. Me cuesta mucho. Y muchas veces he negociado con el chico y el chico me dice, no, no, póngame 9 porque esta parte no... Eso, porque tanto el proceso como la nota le pertenecen a los dos, al alumno y al profesor. Es que muchas cosas en la escuela hay que revisarlas, porque están planteadas desde una concepción del poder. Yo creo en el poder compartido, y también en el aula, en el poder compartido. Y entonces, si voy construyendo una mirada y un modo de evaluar durante todo el proceso, no pasa nada al final y ponemos la nota. Claro. Creo interpretarte ahí que también tiene mucho que ver justamente cómo se construyen los instrumentos de evaluación. Esta forma compartida, por ejemplo, que los estudiantes o alumnos entiendan esos criterios, que sean compartidos esos criterios, ¿no? Creo que si estoy interpretando bien. Sí, continúo con el chat entonces. Marcos dice que es placer escucharte, Esther. Y Sebastián vuelve con la pregunta sobre evaluación. Dice, ¿por qué debemos seguir pensando, evaluando con nota? Claro, ese es un problema del sistema, no de teatro. Yo creo que de todas las problemáticas de evaluación, de educación, la evaluación es la menos resuelta, porque la evaluación es un tema que sería para todo otro conversatorio, ¿no? Pero tenemos muy confundido lo que es poner nota con lo que es evaluar, que no es lo mismo, y con lo que es acreditar. Una nota para qué, para que le pase qué al chico, para que le pase qué al sistema. Porque en realidad, si fuera por evaluar, en arte, no en teatro, en arte, todos los chicos tienen 10, porque hacen lo que van pudiendo, lo que les va saliendo. Pero el sistema requiere un puntaje, que es otra cosa, y entonces tengo que utilizar las herramientas que el sistema me exige, que serían en este caso transparentar los indicadores de logro, para que él sepa desde dónde yo construyo un número. Y hemos hecho experimentos. En Mendoza hicimos experimentos de no evaluar el área artística. ¿Y qué nos pasaba? Los chicos no viven en el vacío, viven en una sociedad y tienen familia. Los papás tienen una historia escolar que también tiene que ver con lo que piensa el chico. Entonces los papás sobre todo empezaron a decir, bueno, que ni vaya, si esta no se la clasifican, que ni vaya a esas horas. ¿Para qué si no ponen nota? La desvalorización del espacio porque había un criterio inconsciente de que lo que vale tiene nota. Que, bueno, tiene que ver con una concepción del mundo, ¿no? Hoy lo estamos viendo también, como que lo que no cuesta dinero no vale. Y no es así. Bueno. Referido un poquito a esto, Guadalupe dice que hoy justamente hubo un conversatorio sobre evaluación formativa, que un poquito estuvimos tocando el tema, y que dice que estuvo interesante, y ahí habla de los trayectos individuales que realiza cada uno o cada una de los estudiantes, ¿no? Creo que hace un poco respondiéndole al chat anterior, la compañera. Acá sigue Silvia diciendo que lindo es escucharte, y no quedan, creo, más, o no visualizo yo más chats. Me están pidiendo redondear, estoy a punto de hacer lo que hacemos muchos que estamos con el arte, es desobedecer la norma, romperla, para construir una nueva. Voy a cerrar con lo último que está acá, de Norberto, dice, hermosas tus palabras, Esther, somos privilegiados en tenerte, yo creo lo mismo. Tus aportes son tan humanos como fundamentales para nuestra práctica como profesores de teatro. Muchas gracias. Y Julia finalmente dice, Esther, preguntar por la autopercepción como docente de teatro. No pude escuchar bien, dice, si podés explicar un poquitito ese punto. La autopercepción como docente de teatro. Claro,
el modo en el que uno se ve a sí mismo lo refleja en los chicos. Si uno se autopercibe como un actor frustrado, que no le quedó otra que dar clase a estos niñitos, eso es lo que proyecta, ¿no? El trabajar con uno mismo, con la alegría del amor por el teatro, con el disfrute del teatro, es lo que contagia. La autopercepción se proyecta. Muy bien. Bueno, Esther, una vez más, te vas a tener que acostumbrar a nuestro agradecimiento, evidentemente. Bueno, Y al aquí también... compartir, lo más bonito es eso, compartir. Es cierto. Por eso, arte para el encuentro. Justamente, encontrarnos. Es lo más importante. Encontrarte, en este caso, vos. Encontrar todas esas ideas que son del gran tiempo, como se dice en términos académicos, que parece que no son propias nunca, sino que están circulando y uno las va ampliando, las va repensando. Y también te agradezco nuevamente ese diálogo con estas ideas, justamente cuando te referiste, como decía Daniel, y acá los que están participando están encontrando, y los conductores, contacto con otras ideas que estuvieron ejerciendo el día de hoy y ayer en este encuentro. Así que gracias por disparar estos pensamientos a los que están participando, y no me queda más que desearte muy buenas noches y agradecerte y esperar nuevamente encontrarnos. Esperemos tener una continuidad y estamos pensando algo en formación. Vos que mencionaste a Río Colorado, estamos pensando en un plan de formación, así que seguramente estaremos luego dialogando con vos a ver de poder hacerlo posible y que sea enriquecedor para todos. Muchas gracias, Bien, Esther. yo mañana tengo así como mucha ansiedad de ver mañana al Nodo Dramatiza de Río Negro. ¿Qué hará? Sí. Así que por favor, mándenme el contacto. Por supuesto, lo vamos a hacer entonces, Esther. Y mucha suerte. Los Bueno, quiero. gracias. Qué Muy bonito amable. compartir este amor por el arte. Gracias, Gracias. muchas gracias. Chao, Esther. Hasta luego.